en la cena familiar. Con el aroma del cochinillo crujiente aún flotando en el aire, miré a mi esposa y a mi hermano y dije, ya no somos familia. El tenedor de mi madre se congeló a medio camino de su boca, y el silencio que siguió fue como un cuchillo romo rasgando la piel de todos nosotros. Aquella noche, en la casa de mis padres en las afueras de Madrid, planté la semilla de la venganza que me consumiría durante años. Una semilla regada con lágrimas de traición y abono de odio puro. No fue un arrebato impulsivo, aunque en ese momento lo pareciera. Llevaba meses masticando el veneno de la verdad. Mi esposa, Elena, y mi hermano mayor, Javier, habían estado follando a mis espaldas durante 2 años. No era solo sexo, era un complot calculado para despojarme de todo. La empresa familiar de importación de vinos, que yo había salvado de la quiebra en la crisis del 2008, iba a ser suya. Habían falsificado documentos, desviado fondos, y lo peor, habían envenenado la mente de mis hijas, Lucía y Sofía, convenciéndolas de que su padre era un monstruo alcohólico y ausente. Yo, que había sacrificado noches enteras en la oficina para que ellas tuvieran un futuro, convertido en el villano de su cuento. El silencio se rompió con el sollozo ahogado de mi madre, pero yo ya no escuchaba. Me levanté, tiré las servilletas sobre el plato y salí al jardín, donde la noche madrileña me envolvió como un sudario. Ahí, bajo las luces tenues de las farolas, juré que no descansaría hasta que pagaran. No con balas o puñales, eso sería demasiado misericordioso, sino con la justicia lenta y corrosiva de la verdad, que devora desde dentro como un cáncer. Aquella cena había sido idea de mi madre, doña Carmen, la matriarca indiscutible de nuestra familia disfuncional. Ella siempre insistía en esas reuniones mensuales, como si el ritual de la comida pudiera coser las grietas que se abrían en nuestra fachada. Vivíamos en un barrio residencial de Las Tablas, donde las casas adosadas imitaban la nobleza de antaño pero olían a hipoteca y ambición contenida. Yo, Álvaro Ruiz, de 45 años, era el mediano, el que arreglaba problemas, el que mediaba entre el temperamento volcánico de Javier y la frialdad glacial de mi hermana menor, Marta, que esa noche no había venido, alegando un viaje de negocios a Barcelona. Elena, mi esposa desde hace 15 años, se había sentado a mi lado con esa sonrisa plástica que reservaba para las ocasiones sociales. Llevaba un vestido rojo que acentuaba sus curvas que yo ya no tocaba con deseo, sino con una náusea creciente. Javier, mi hermano, el primogénito, el hijo perfecto según mi padre, presidía la mesa como un rey destronado. Alto, con esa mandíbula cuadrada y ojos grises que heredamos de nuestro abuelo extremeño. Había sido mi mentor en la empresa hasta que su adicción al juego nos hundió en deudas. Yo lo saqué del pozo, y él me lo pagó con puñaladas en la espalda. La conversación fluía como vino barato, chismes sobre vecinos, el último escándalo de la política madrileña, las notas de las niñas en el colegio. Lucía, de 12, y Sofía, de 10, charlaban animadas sobre su club de ballet, ajenas al veneno que corría bajo la superficie. Mi madre servía el segundo plato, ensalada de codorniz, cuando noté el roce, la mano de Javier bajo la mesa, rozando el muslo de Elena. Fue sutil, un gesto de amantes acostumbrados a la clandestinidad, pero para mí fue como un rayo. Me quedé helado, el tenedor suspendido, mientras el mundo se contraía a ese punto de contacto traidor. ¿Todo bien, Álvaro?, preguntó mi padre, don Manuel, con esa voz ronca de fumador empedernido. Él, que había fundado la bodega Ruiz en los 60, importando caldos de La Rioja y Ribera del Duero, siempre olfateaba el malestar como un sabueso. Asentí, forzando una sonrisa, pero dentro de mí bullía un volcán. Recordé las noches en que Elena llegaba tarde de reuniones con proveedores,
oliendo a colonia masculina y mentiras. Las llamadas anónimas que colgaban al oír mi voz. Los extractos bancarios que no cuadraban. Fondos desviados a cuentas offshore en las Islas Caimán. No dije nada entonces. Comí en silencio, saboreando cada bocado como si fuera el último antes de la guerra. Mi mente ya trazaba líneas, el detective privado que contraté 3 meses atrás. Las fotos granuladas de ellos en un motel de la carretera a Toledo. Los correos electrónicos saqueados donde planeaban mi ruina. Cuando Álvaro se vaya, la empresa será nuestra, escribía Javier. Nuestras hijas merecen un padre de verdad, respondía Elena. Nuestras hijas. Como si yo no hubiera cambiado pañales. No hubiera asistido a recitales ni pagado terapias para sus miedos nocturnos. El postre llegó, tarta de Santiago, polvorienta de azúcar glass. Mi madre cortaba porciones con manos temblorosas, hablando de la próxima comunión de la sobrina de Marta. Fue entonces cuando exploté. No con gritos, eso sería vulgar, propio de Javier Nesere, sino con palabras afiladas como navajas de Albacete. Ya no somos familia, dije, y el tenedor de mi madre tintineó contra el plato. Elena palideció. Javier carraspeó. Mis hijas me miraron con ojos de ciervos asustados. Mi padre frunció el ceño, pero no intervino. Él siempre había sospechado algo. Salí al jardín, como dije, y el frío de diciembre me azotó la cara. Madrid, con su cielo estrellado contaminado por las luces de la ciudad, parecía burlarse de mí. Encendí un cigarrillo, mala costumbre que había dejado por las niñas, y aspiré profundo, dejando que el humo nublara mis pensamientos. La venganza no sería rápida. Sería meticulosa, como destilar un vino reserva, capas de sabor amargo que se revelan con el tiempo. Primero, recopilar pruebas irrefutables. Segundo, golpear donde dolía el dinero, el honor, la sangre. Tercero, verlos desangrarse solos. Regresé a la mesa 1 hora después, fingiendo arrepentimiento. Lo siento, fue el estrés del trabajo. Mentí, besando la mejilla de mi madre. Elena me miró con ojos suplicantes. Javier con desprecio disimulado. Las niñas corrieron a abrazarme, y en ese momento, por un segundo, dudé. ¿Valía la pena destruir todo por esto? Pero entonces vi el anillo de compromiso de Elena, el que le regalé en las playas de Cádiz, y recordé cómo lo había empeñado en secreto para financiar sus escapadas. No, valía cada gota de veneno. Esa noche, en el coche de vuelta a nuestro piso en Chamberí, las niñas dormían en el asiento trasero. Elena intentó tocar mi mano. Háblame, Álvaro. ¿Qué te pasa? La miré de reojo, su perfil iluminado por las farolas de la M30. Nada que no se arregle con el tiempo, respondí. Y en mi mente ya planeaba el divorcio, la custodia, la ruina financiera de Javier. El silencio entre nosotros era un abismo, y yo estaba listo para empujarlos a él. Los días siguientes fueron una danza macabra de normalidad fingida. Llevaba a las niñas al colegio. Asistía a reuniones en la oficina de la Gran Vía, donde la bodega Ruiz ocupaba 3 plantas con vistas al Palacio Real. Javier era el director comercial, yo el financiero. Éramos inseparables en apariencia, pero yo ya había cambiado las contraseñas de las cuentas principales. Contraté a un abogado discreto, un tiburón de los juzgados de la Plaza de Castilla, especializado en fraudes corporativos. Necesito todo legal, pero implacable, le dije en su despacho oliente a cuero y café solo. Elena, meanwhile, se volvió más solícita, cenas románticas, sexo reconciliador que me revolvía el estómago. Te amo, Álvaro, susurraba en la oscuridad de nuestra habitación, con las sábanas revueltas como testigos mudos. Yo la abrazaba, pensando en las fotos del detective, ella a 4 patas en una cama de hotel, Javier gruñendo sobre ella. Amor.
¡Qué palabra tan hueca! Mi madre llamó al día siguiente. Hijo, ¿qué fue eso de la cena? Tu padre está preocupado. Le conté una versión edulcorada, tensiones en el trabajo. Nada grave. Pero doña Carmen, con su instinto de viuda de Franco que había sobrevivido a 3 dictaduras personales, no se dejó engañar. La familia es lo único que tenemos, Álvaro. No lo rompas por orgullo. Orgullo. Si supiera que era supervivencia. Una semana después, el primer golpe sutil, anulé un contrato clave con un distribuidor valenciano, uno que Javier había negociado personalmente. Él lo notó en la junta, su rostro enrojeciendo como un tempranillo mal envejecido. ¿Qué coño pasa? Hermano, de ese trato valía 100.000 euros. Sonreí, encogiéndome de hombros. Error administrativo. Se arreglará. Pero no se arregló. Y en las noches, solo en mi estudio, revisaba las grabaciones de las cámaras que instalé en la oficina, Javier y Elena, robándose besos en el ascensor de carga. La rabia crecía como una vid salvaje, enredándose en mis entrañas. Soñaba con ellos, Javier ahogándose en vino agrio, Elena desollada por uvas espinosas. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. ¿Era esto justicia o locura? Mis hijas me salvaban de la deriva, Lucía con su dibujo torpe de nuestra familia feliz, Sofía preguntando por qué papá y mamá no se reían más. Pronto todo será mejor, les prometía. Y en eso no mentía. Para ellas, reconstruiría un mundo sin traidores. Pero el odio es un maestro exigente. Me enseñó a observar, a esperar, a golpear cuando menos lo esperarán. Y así comenzó mi revancha, no con fuego, sino con la erosión lenta del tiempo y la verdad. Los meses siguientes fueron un tablero de ajedrez donde yo movía peones invisibles. Madrid, con su bullicio caótico de metro y atascos en la Castellana, se convirtió en mi aliada, calles anónimas para reuniones clandestinas, cafés en Malasaña para sobornar informantes. El detective, un tipo curtido llamado Ramiro con cicatrices de navaja en el cuello, me entregó un dossier grueso como un ladrillo. Tienes material para hundirlos. Pero cuidado, Álvaro. La venganza es un boomerang. El dossier era poesía negra, transcripciones de llamadas donde Javier instruía a Elena en cómo manipularme. Dile que estás estresada, que necesitas espacio. Yo me encargo de las cuentas. Fotos de ellos en un yate en Ibiza, financiado con dinero de la empresa. Y lo peor, correos a un abogado corrupto en Sevilla, planeando acusarme de malversación para forzar mi salida. Habían sobornado a un contable, un ratón de oficina llamado Pedro que sudaba profusamente en las juntas. Lo confronté en un bar de la Latina, con una cerveza en la mano y una grabadora en el bolsillo. Colabora o te arrastro conmigo, le dije. Pedro, con ojos de sabueso apaleado, cantó como un canario, fechas, cantidades, firmas falsificadas. Con eso, armé mi contraataque. El abogado, don Ignacio, un sevillano con acento cantarín y traje de 1000 rayas, presentó una demanda civil por fraude. No lo hice público aún, era mías en la mengue. Mientras, en casa, la tensión era un cable vivo. Elena intentaba seducirme con cenas a la luz de velas, pero yo respondía con frialdad calculada. Estoy cansado, decía, y me encerraba en el estudio, fingiendo trabajar en Belensis. Las niñas notaban el cambio, Lucía empezó a mojar la cama de nuevo. Sofía se pegaba a mí como una lapa. Papá, ¿te vas a ir como el tío de Ana? Me preguntó una noche, con voz trémula. La abracé fuerte, oliendo a su champú de fresa. Nunca os dejaré, princesas. Papá os quiere más que a Nara. Javier, por su parte, se volvió agresivo. En la oficina, me acorralaba en los pasillos, su aliento a coñac matutino. Estás jodiendo todo,
Álvaro. ¿Qué te pasa? ¿Es por Elena? Ella me lo contó todo, tus infidelidades, tus borracheras. Mentiras. Por supuesto. Yo nunca había sido fiel del todo, una aventura fugaz con una secretaria en Valencia. Años atrás. Pero nada comparable a su traición. Reí en su cara. Una risa seca como el jerez seco. Cuéntame más, hermano. Me encanta oír cuentos. Mi madre organizó otra cena, esta vez en su casa de campo en la sierra de Guadarrama. Para reconciliaros, insistió por teléfono. Fui, claro, con Elena a remolque y las niñas emocionadas por el aire puro. El paisaje era un bálsamo, pinos nevados. El Manzanares serpenteando como una vena plateada. Pero el veneno estaba en la sangre. Durante el almuerzo paella valenciana cocinada por mi padre, Javier soltó la bomba. Álvaro, hemos detectado irregularidades en las cuentas. Creo que deberías dimitir temporalmente. Elena asintió, con ojos bajos, fingiendo preocupación. Mis padres se miraron, confusos. Ahí podría haber explotado. Pero no. Sonreí, sirviéndome más vino. Interesante. ¿Y quién las detectó? Tú, Javier. ¿Con tu historial impecable? El aire se espesó como niebla. Mi padre carraspeó, hijos. Basta. La empresa es de todos. Pero Javier insistió, desplegando papeles falsos sobre la mesa rústica. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y reproduje la grabación de Pedro. Voces claras, Javier me dijo que inflara los números para culpar a Álvaro. El rostro de mi hermano se descompuso como arcilla húmeda. Elena dejó caer el tenedor, un clangor que resonó en el silencio de la sierra. Maldito traidor, rugió Javier, lanzándose sobre mí. Forcejeamos sobre la paella, arroz volando como confeti sangriento. Mi padre nos separó, jadeante, mientras mi madre gritaba, basta. Por Dios, ¿qué os pasa? Las niñas lloraban en un rincón, abrazadas a la perra labradora. Elena sollozaba, Álvaro. Por favor, escúchame. Fue un error. Error. Como si robar un alma fuera un tropiezo. Esa noche, en el hospital de la sierra, donde me cosieron un corte en la ceja, juré que aceleraría el plan. Al día siguiente, envié el dossier a mi padre. Don Manuel, con su orgullo extremeño, convocó una reunión familiar en su estudio, rodeado de botellas de reserva y fotos amarillentas de la posguerra. Explicaos, ordenó, su voz como grava. Javier balbuceó excusas. Elena derramó lágrimas de cocodrilo. Yo me mantuve en silencio, dejando que la verdad hablara por mí. El veredicto fue devastador, Javier despedido sin indemnización. Elena apartada de la empresa. Mi padre, con ojos húmedos, me abrazó, hijo, perdóname por no verlo. Mi madre rezó un Padre Nuestro, cruzando los dedos. Pero el daño estaba hecho. Javier se mudó a un piso cutre en Usera. Elena volvió a su apartamento de soltera en Salamanca. Las niñas se quedaron conmigo, por orden judicial provisional. La euforia duró una semana. Luego vino la depresión, un pozo negro donde el odio se mezclaba con el duelo. Bebía solo en el balcón, mirando las luces de Madrid como estrellas caídas. ¿Había ganado? No, porque la familia estaba rota. Las niñas traumatizadas. Lucía me dibujó una casa en llamas para que no duela más. Papá. Sofía preguntaba por su tía Elena. Y en las noches, soñaba con Javier y Elena riendo, intactos. Pero la venganza no perdona pausas. Descubrí que Javier no se rendía, había contactado a inversores rivales, filtrando secretos de la bodega. Elena, meanwhile, buscaba custodia compartida, alegando mi inestabilidad emocional. Toqué fondo una noche, borracho en un bar de Chueca, donde un desconocido me ofreció cocaína. Rechacé, pero el abismo me miró de vuelta.
Ahí, en ese bar con música flamenca de fondo, conocí a Marta, mi hermana. Ella, la ausente, la ejecutiva en Barcelona, había vuelto por negocios. Oí lo de la cena, dijo, sentándose a mi lado con un gin tonic. Déjame ayudarte, Álvaro. Somos sangre. Por primera vez, no estaba solo. Marta, con su mente afilada como una mantis religiosa, se unió al plan. No mates la gallina de los huevos de oro. Desplúmala. Juntos, trazamos la fase 2, exponerlos socialmente. Madrid es un pueblo grande, los chismes viajan más rápido que el AVE. Envié paquetes anónimos a socios, periodistas de El País, incluso al club de golf de mi padre donde Javier aún rondaba. Fotos, grabaciones, todo envuelto en papel crepe. El escándalo estalló como una burbuja, hermano traiciona a hermano en imperio vinícola madrileño. Javier perdió contactos. Elena su reputación de mujer perfecta. Pero el precio, mis padres envejecieron 10 años de golpe. Mi madre sufrió un infarto leve, culpándome en silencio. La familia muerta por tu orgullo, murmuró en el hospital. Duele, pero el odio es un anestésico potente. La fase social fue un incendio controlado, ardía brillante, pero yo manejaba las llamas. Javier, reducido a un fantasma de sí mismo, intentaba contraatacar con demandas por difamación. Me has arruinado, gritaba en los juzgados, su traje barato colgando como piel floja. Yo, sereno al otro lado de la sala, respondía con hechos, solo revelé la verdad, hermano. Tú la ocultaste. Elena, por su parte, se transformó en una viuda en duelo público. Publicaba en Instagram fotos de vinos rotos, símbolo de nuestro matrimonio destrozado, ganándose simpatías de amigas de la alta sociedad. Pero Marta, mi aliada implacable, hackeó su cuenta con ayuda de un friki de la poli en Barcelona y filtró chats privados. Javier promete casarse conmigo cuando Álvaro caiga. El backlash fue feroz, un followers masivos. Invitaciones canceladas a galas benéficas. Elena me llamó histérica, eres un monstruo. ¿Qué le has hecho a mi vida? Lo mismo que tú a la mía, respondí. Y colgué. Las niñas sufrían el torbellino. Lucía desarrolló ansiedad. Atacando en el colegio, Sofía se volvió muda en las cenas. Contraté una terapeuta. Una andaluza cálida llamada Inés que venía a casa 2 veces por semana. El trauma familiar es como vino avinagrado, hay que dejarlo respirar, me dijo. Asentí, pero dentro bullía. ¿Respirar? Yo ahogaba mis demonios en trabajo, expandiendo la bodega a mercados online, ignorando las grietas en mi alma. Mi padre, recuperándose, me llamó a su estudio. Álvaro. Basta de sangre. Perdona y sigue. Pero el perdón es un lujo para santos, no para hombres traicionados. Ellos no pidieron perdón, padre. Me robaron todo. Él suspiró, sirviéndome un copa de Vega Sicilia. La venganza come al vengador, hijo. Mírate, ojos hundidos. Sonrisa falsa. Tenía razón, pero el veneno ya corría por mis venas. Entonces llegó el primer revés, Javier, desesperado, reveló mi aventura pasada a las niñas. Vuestro padre no es un santo, les dijo en una visita supervisada. Lucía me confrontó con lágrimas, papá, engañaste a mamá. Mentí por primera vez ante ellas, fue un error, como todos cometemos. Pero la semilla de duda se plantó, y el odio se volvió introspectivo. ¿Era yo el villano? ¿Había provocado su traición con mi ausencia? Marta me sacó del pozo. Foco, hermano. Ellos empezaron. Planeamos el golpe financiero, demandé a Javier por los fondos desviados, ganando una sentencia que lo dejó en la ruina. Vendió su Porsche. Hipotecó su piso. Elena perdió la batalla por custodia, el juez, impresionado por mis pruebas, me dio plena.
Protege a tus hijas. Señor Ruiz, sentenció. La victoria fue dulce, pero efímera. Una noche, solo en el piso, encontré una carta de Elena: te odio, pero te echo de menos. Volvamos por las niñas. La rompí, pero las palabras se clavaron como espinas. Hice terapia con Inés, confesando el vacío. El rencor es una prisión, Álvaro. La llave está en ti. Pensé en soltarla, pero entonces Javier atacó de nuevo, incendió un almacén de la bodega en las afueras. Un fuego que devoró miles de botellas. Accidente, dijo la policía, pero yo sabía su firma, garabateada en las cenizas. La rabia renació, más pura, más fría. Contraté guardaespaldas, instalé alarmas. Madrid, mi ciudad, se volvió campo de batalla, sombras en los callejones de lavapiés, llamadas anónimas a medianoche. Mi madre, al enterarse, me visitó con una sopa de ajo. Hijo, esto no es vida. Reza, perdona. Pero la oración no apaga incendios. El clímax se gestaba en las sombras. Descubrí que Javier planeaba un secuestro, no mío, sino de las niñas, para chantajearme. Ramiro, el detective, lo pilló en un bar de mala muerte en Vallecas, borracho y fanfarrón. Las chicas serán mi boleto de salida, alardeaba. Llamé a la policía, pero dudé. ¿Arresto o trampa? ¿Marta votó por trampa? Haz que confiese todo. Organicé el cebo, una reunión de reconciliación en un chalet alquilado en la sierra. Invité a Javier y Elena, fingiendo arrepentimiento. Por las niñas, dije por teléfono. Ellos mordieron el anzuelo, ávidos de redención falsa. La noche llegó tormentosa, truenos retumbando como cañones. Las niñas estaban con mi madre, a salvo. Yo, solo en el salón con chimenea crepitante, esperaba. Javier llegó primero, empapado, con ojos de lobo hambriento. Hermano, gracias por esto. Elena viene en camino. Nos sentamos, brandy en mano. Hablamos de infancia, veranos en Extremadura, robando uvas en los viñedos del abuelo. Lágrimas falsas, abrazos fingidos. Entonces, reproduje la grabación del bar. Su rostro se contorsionó, hijo de puta. Se lanzó, pero esta vez estaba preparado, un atizador de la chimenea en la mano. Lo derribé de un golpe. Sangre en la alfombra persa. Elena entró en ese momento, horrorizada. Álvaro, ¿Deitant? Pero yo no era el monstruo, lo era él. Dinos la verdad, Elena. Todo. Ella se derrumbó, confesando. El affair empezó por Soledad, pero Javier la manipuló con deudas, promesas. Me dijo que eras infiel, que no te importaba. Javier, atado con cuerdas de la bodega. Rió, ella es mía, Álvaro. Siempre lo fue. El odio alcanzó su pico, quería matarlo. Ver su vida extinguirse como una vela. Pero recordé a las niñas, a mi padre. Llamé a la policía. Sirenas a lo lejos, luces azules tiñendo la tormenta. Javier arrestado por intento de secuestro y fraude agravado. Elena, testigo cooperante, salvó su pellejo pero perdió todo. En el interrogatorio, twist menor, Javier culpó a un socio anónimo, pero yo sabía la verdad. El alivio fue tibio, el vacío, inmenso. El arresto de Javier fue un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra existencia. La prensa lo devoró, escándalo en la élite vinícola, hermano traidor planea rapto por venganza. Mi padre, en una rueda de prensa improvisada desde la bodega, declaró, la familia Ruiz sobrevive a las tormentas. Pero en privado, lloraba por el hijo perdido. Mi madre rezaba novenas, culpándose por no educarlos mejor. Yo, el vencedor aparente, me hundí en un mar de papeleo, seguros por el incendio, demandas pendientes, terapia para las niñas.
Lucía empezó a hablar de nuevo, dibujando familias sin sombras. Sofía pedía historias del malo que va a la cárcel. Inés, la terapeuta, me felicitó. Has elegido la ley sobre el caos. Eso es madurez. Pero en las noches, el silencio del piso vacío me gritaba, ¿y ahora qué? Elena se mudó a un convento de monjas en Ávila, buscando redención o escape. Me escribió cartas, perdóname, Álvaro. Fui débil. Las quemé en la chimenea, cenizas como nuestras promesas. Una vez la visité, detrás de rejas de madera pulida. Estaba demacrada, hábito gris engullendo su figura. Las niñas te echan de menos. Mentí. Ella sollozó, diles que mamá las ama, pero que papá es el héroe. Salí de allí con náuseas, el perdón atascado en la garganta como un hueso de aceituna. Javier, en la cárcel de Soto del Real, me pidió visitas. Fui, por curiosidad morbosa. La sala de encuentros olía a desinfectante y desesperación, presos en mono naranja, familias rotas. Él, rapado y tatuado con una cruz improvisada, me miró con odio puro. Ganaste, cabrón. Pero valió la pena, míranos, ruinas. Le tiré un sobre con fotos de las niñas sonriendo en un parque. Ellas valen todo. Tú, nada. Se rió. Un sonido roto. Elena lleva a mi hijo, Álvaro. Lo supe hace meses. Tu familia era una farsa. El mundo se inclinó. ¿Un hijo? Elena embarazada de él. Las náuseas volvieron. Bilis amarga. Salí tambaleando. El guardia preguntando si necesitaba médico. En el coche. Vomité en la cuneta. Lluvia madrileña lavando el asco. Llamé a Ramiro, verifica eso. Horas después. Confirmación, ecografías robadas. Citas al ginecólogo pagadas con fondos desviados. Mi venganza. Incompleta. La rabia renació. Mutada, no solo odio, sino asco existencial. ¿Cuánto más habían mentido? Marta. Al enterarse, maldijo, mátalo, Álvaro. O yo lo haré. Pero no, la ley era mi armadura. Añadí cargos por bigamia emocional, pero era humo. Elena dio a luz en secreto un niño, Pablo, que nunca conocería a su tío. Lo reclamé en corte como herencia familiar, pero perdí. Era sangre de Javier. El twist mayor vino entonces, investigando más profundo. Ramiro descubrió que Javier no era mi hermano biológico. Un secreto de mi madre, aventura con un amante gitano durante la mili de mi padre en Melilla. Ad lo confirmó, Javier. Impostor en nuestra sangre. Mi padre lo supo. Y el derrumbe fue total. Tu madre me lo confesó en su lecho de muerte. Mintió don Manuel. Pero los ojos lo delataban. La familia. Un castillo de naipes. Confronté a mi madre en su casa de las tablas. Dime la verdad. Ella, frágil como porcelana toledana, confesó, Javier fue el error de mi juventud. Tú y Marta, mis salvaciones. Lágrimas compartidas. Abrazos que olían a alcanfor. Pero el daño, Javier, al saberlo en la cárcel, lo usó para apelar. No soy Ruiz, no soy culpable. Absurdo. Pero sembró dudas. Mi venganza se volvió laberíntica. Odiar a un extraño, perdonar a un impostor. Decidí terminarlo con justicia poética. Usando contactos de Marta, filtré el secreto a la prensa carcelaria. Javier, humillado, se volvió paria entre reclusos, el bastardo. Le llamaban. Intentó suicidio. Corte superficial en la muñeca. Sobrevivió, pero roto. Elena, meanwhile, rechazó al niño, abandonándolo en una guardería de la iglesia. Lo adopté. Irónicamente, Pablo Ruiz, mi sobrino hijo. Lo crié con las niñas. Un recordatorio vivo de la traición. Tu papá de verdad te quiere, le decía. Y mentía menos cada día. La sociedad nos juzgaba, vecinos susurrando en el supermercado de El Corte Inglés.
Socios retirándose sutilmente. Expandí la bodega a exportaciones a Latinoamérica. Vino como bálsamo para heridas internas. Mi padre falleció ese invierno, infarto en la viña. Botella en mano. En el funeral. Bajo lluvia fina. Javier no vino, Elena envió flores anónimas. Mi madre me susurró, perdona, hijo. Por ti. Pero el perdón era un vino añejo, tardaba en madurar. Empecé a salir. Citas torpes en EPS. Mujeres que veían al hombre fuerte pero no las grietas. Una. Laura, periodista de El Mundo. Me entendió, la venganza es un amante celoso. Hacíamos el amor con urgencia. Pero el fantasma de Elena acechaba. Año y medio después del arresto. La vida se asentó en una rutina precaria. Como un vino estabilizado pero con pozos. La bodega prosperaba, nuevo contrato con un supermercado en México. Etiquetas con mi firma. Las niñas florecían, Lucía bailarina prometedora. Sofía lectora voraz. Pablo, el pequeño bastardo, gateaba riendo, ajeno a su linaje turbio. Yo, Álvaro, era padre. CEO, superviviente pero no entero. Marta se mudó a Madrid, abriendo una consultora en el barrio de Salamanca. Para vigilarte. Bromeaba. Pero sus ojos decían protección. Juntas, éramos invencibles, ella la espada, yo el escudo. Pero los demonios nocturnos persistían, sueños donde Javier escapaba. Elena me robaba a los niños. Despertaba con puños cerrados. Sudor frío. El twist definitivo irrumpió como un corcho saltando. Una carta de la cárcel. Javier, en su celda, confesaba no solo el fraude y el secuestro planeado, sino un asesinato. Maté a tu socio en Valencia, el de la aventura. Para encubrirte, hermano o lo que seas. Mi aventura pasada, el contable que me cubrió, muerto en un accidente de coche. Javier, celoso incluso entonces, lo había atropellado en la P7. Pruebas adjuntas, confesión grabada en secreto, testigos sobornados. El mundo se fracturó. Él, protegiéndome, o controlándome, llamé a don Ignacio, nuevo caso. Homicidio. La policía reabrió el expediente. Madrid bullendo con el escándalo renacido. Javier, traicionado por su propia pluma, enfrentó cadena perpetua. En la visita final, me miró con ojos vacíos, lo hice por ti, Álvaro. Por la familia que nunca tuvimos. Vomité en el baño de la prisión. El eco de sus palabras como veneno residual. Elena, alertada, emergió del convento. Déjame verte, suplicó por teléfono. Nos encontramos en un café de la Plaza Mayor, turistas ajenos a nuestra tormenta. Estaba cambiada, delgada, ojos hundidos, cruz colgando del cuello. Pablo es inocente. Déjame ser su madre. La miré, buscando la mujer que amé en las playas de Tarifa. No la traidora. Firmaste su ruina, Elena. Ahora paga. Pero firmé un acuerdo, visitas supervisadas. Por el niño, no por ella. Mi madre, testigo del caos. Colapsó, demencia precoz. Recuerdos borrosos de la posguerra, mezclados con nuestras traiciones. La llevé a una residencia en Toledo, cerca de las ruinas que tanto amaba. Javier era mi sol, murmuraba en sus lúcidos momentos. Tú, mi luna. Lágrimas compartidas, promesas de visitas semanales. La sociedad, cruel como siempre, nos escupió, boicots a la bodega por familia tóxica, inversores huyendo. Vendí acciones, reduje personal. Marta me salvó, fusión con su consultora. Nuevo nombre, Ruiz Heredia. Borrando el fantasma de Javier. Pero el precio, soledad. Laura, mi casi amante, huyó, eres un pozo sin fondo. Álvaro. El clímax emocional llegó en la Nochebuena, cena familiar reducida. Solo nosotros 4 niñas. Pablo, yo y Marta.
Decoramos el árbol con bolas de cristal, luces parpadeando como esperanzas frágiles. Lucía tocó el violín, una villancico torpe. Sofía leyó un poema sobre perdón. Pablo balbuceó papá. En ese momento, el odio se agrietó. Llamé a Elena, ven. Por ellos. Llegó, temblando bajo la nieve, y cenamos en silencio. No perdón, pero tregua. Pero la venganza cobra su última deuda en primavera. Javier se suicidó en la celda. Cordón de la sábana. Nota, libres al fin. Mi padre, desde la tumba, habría dicho, el vino se acaba. Entierro discreto. Solo yo y el capellán. Miré su ataúd, un rectángulo de pino barato, y sentí. Nada. Vacío puro. Elena se quedó con Pablo, mudándose a un piso modesto en Carabanchel. Gracias por la oportunidad, dijo. Asentí, y por primera vez, la abracé sin rencor. No amor, sino cierre. 2 años después del suicidio de Javier, Madrid me devolvió un atisbo de paz, como un vino reposado que pierde su tanino áspero. La bodega renació, exportaciones a Nueva York, catas en el Luitz. Yo, Álvaro Ruiz, era un hombre nuevo o lo intentaba. Cicatrices internas, pero visibles solo en el espejo, arrugas prematuras, ojos que ya no brillan. Las niñas crecían, Lucía en la Academia de Ballet de la Ópera, Sofía ganando premios de literatura. Pablo, con sus rizos oscuros heredados del gitano desconocido, me llamaba papá sin preguntas. Elena y yo comparentábamos con distancia civil, recogidas alternas, cumpleaños compartidos. Ella trabajaba en una ONG de mujeres maltratadas, irónico, pero redentor. He aprendido el dolor, me dijo una vez, en un parque de El Retiro, hojas otoñales crujiendo bajo pies. Asentí, todos. Marta se casó con un arquitecto catalán, mudándose a Girona, pero volvía mensualmente, eres mi ancla, hermano. Mi madre, en la residencia, reconocía días buenos, cuéntame de las niñas. Le llevaba fotos, vinos suaves para su paladar debilitado. Murió en verano, en paz, soñando con viñedos extremeños. El funeral fue catártico, cierre de un capítulo sangriento. La sociedad olvidó, o fingió nuevos socios, invitaciones a ferias de vinos en Logroño. Empecé una relación real con una enóloga vasca, Irati, de manos callosas y risa contagiosa. Tu historia es un reserva, compleja, pero con final feliz. Bromeaba ella, catando muestras en la bodega. Hacíamos el amor en la sierra, bajo estrellas limpias, y por primera vez, no pensaba en traiciones. Pero el eco persistía, sueños donde Javier susurraba no acabó. Despertaba, chequeando cerraduras. La terapia con Inés continuó, el perdón es proceso, no evento. Escribí un diario, quemando páginas como exorcismo. Una entrada, la venganza me salvó, pero casi me mata. Ahora, vivo por los que quedan. El legado, un libro anónimo. El silencio de la traición. Serializado en un blog literario. Vendió bien. Catarsis velada. Lectores escribían, me inspiraste a confrontar mi propio veneno. Irati lo leyó. No preguntó, solo me abrazó. En la cena de aniversario de la bodega. Rodeado de empleados leales. Brindé por las familias que elegimos, no las que nos rompen. Lucía alzó su copa de zumo. Sofía citó un poema de Lorca. Pablo aplaudió. Elena, invitada, sonrió desde la esquina. No familia, pero aliados. La revancha terminó no con explosión, sino susurro, el silencio que sigue al trueno. Madrid, con su pulso eterno, me aconó. Yo, Álvaro, caminé por la Gran Vía, viento en la cara, sabiendo que el pasado es vino bebido irreversible, pero nutritivo. Y en ese caminar, libre al fin, entendí, la verdadera venganza es renacer de las cenizas, intacto.